Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo donde explicaré las orientaciones para la evaluación con reflexión metacognitiva que corresponde al examen quimestral. Empecemos. Aquí tenemos el documento emitido por el Ministerio de Educación que tiene como nombre Orientaciones para la evaluación, reflexión metacognitiva, examen del primero y segundo quimestre, emitido por la Dirección Nacional de Currícula. Aquí vamos a encontrar todos los lineamientos para la elaboración del instrumento de evaluación quimestral. Para realizar la explicación más práctica y sencilla, presentaré en diapositivas las partes más importantes. El objetivo del documento es proponer sugerencias para el diseño e implementación de actividades evaluativas en el marco de la reflexión crítica sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes de educación general básica y bachillerato general al término del primero y segundo quimestre. Empezamos con una definición de la reflexión metacognitiva. La metacognición se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. En las actividades planteadas en el marco de la metacognición, es importante que los estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes a partir de una serie de preguntas orientadoras, como, por ejemplo, ¿qué hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Para qué hemos aprendido? ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido? ¿Qué emociones han surgido a lo largo de mi proceso de aprendizaje? Es decir, los estudiantes al finalizar el quimestre deben tener la capacidad de reflexionar sobre lo aprendido y haber adaptado los conocimientos a sus experiencias, de tal forma que puedan utilizar en su vida cotidiana. Con esto comprenderán que cada contenido impartido tiene su importancia para su desarrollo integral y reflexionarán sobre lo que han aprendido, por qué y para qué. Tenemos la evaluación quimestral basada en la reflexión metacognitiva. Esta evaluación iniciará con actividades o propuestas para identificar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes con respecto a aquellos aprendizajes mínimos de cada asignatura por grado, curso, y finalizará con una propuesta de reflexión metacognitiva. Es por esto que la reflexión metacognitiva se la debe realizar desde cada una de las asignaturas que conforman el nivel o grado o curso en que se va a aplicar el instrumento. El instrumento que se aplique considerará como máximo 2 indicadores de evaluación por cada asignatura para establecer actividades, preguntas, rutinas de pensamiento o estudios de caso que requieran de los conocimientos adquiridos por los estudiantes para resolverlos. Es importante evitar las preguntas estrictamente disciplinares. Finalmente, en el instrumento de evaluación se incluirán actividades o preguntas que promuevan la reflexión metacognitiva en los estudiantes. Es por esto que la evaluación quimestral debe iniciar con la evaluación de aprendizajes mínimos, tomando en cuenta que no es estrictamente preguntas disciplinares y todo lo que se va a evaluar en ese instrumento. Para la evaluación de los aprendizajes mínimos, como se dice aquí, se pueden utilizar 2 indicadores de evaluación de la asignatura y el instrumento finalizará con preguntas de reflexión metacognitivas. Aquí tenemos unos parámetros de evaluación que debemos tomar en cuenta para la elaboración del instrumento. En el diseño del instrumento que se aplica como parte del ejercicio de evaluación metacognitiva, se sugiere contemplar los siguientes parámetros. Conecta los aprendizajes adquiridos con situaciones del contexto y con sus necesidades, así como de su entorno familiar y comunidad. Plantea soluciones creativas e innovadoras a las problemáticas establecidas. Reflexiona según su edad y desarrollo cognitivo. Desarrolla la parte conceptual con fluidez y eficiencia. Reconoce la importancia de los proyectos desarrollados,
productos obtenidos y los conocimientos abordados de la asignatura. Establece la importancia de la interdisciplinariedad para un aprendizaje integral y significativo. Propone compromisos de mejora a nivel académico, social, cultural, artístico, deportivo, entre otros. Propone nuevos retos y desafíos y plantea nuevas formas de cómo cumplirlos con la ayuda del docente. Y finalmente, desarrolla la metacognición de manera clara. Todos estos parámetros, como se indicó, podemos utilizarlos para el planteamiento de cada uno de los ítems o preguntas de la evaluación. El docente elaborará una rúbrica de evaluación que contenga los parámetros que considere pertinentes, teniendo en cuenta los expuestos con anterioridad, otorgando mayor puntaje a aquellos aspectos relacionados con la metacognición. Aquí tenemos el ejemplo: actividades en las que se evalúan los niveles de logro de aprendizajes, es decir, donde vamos a aplicar los indicadores de evaluación que corresponden al 40% de la calificación global, y las actividades relacionadas con la reflexión metacognitiva corresponden al 60%. De esta forma nosotros vamos a estructurar el instrumento. Con estos lineamientos ya podemos elaborar nuestro instrumento. Vamos a volver al documento para revisar los ejemplos de evaluación que se plantean y asimismo presentaré dos ejemplos de diferentes asignaturas y niveles. Aquí tenemos el ejemplo de actividad evaluativa relacionadas a las etapas del proceso de lo aprendido hasta llegar a la metacognición. Este ejemplo es de básica elemental. Tenemos la asignatura de matemática. Literal A. Analiza y completa la siguiente secuencia. Como podemos observar, aquí tenemos una pregunta que tiene que ver directamente con el contenido aprendido en la asignatura. El literal B nos dice: resuelve el siguiente problema de aplicación. En la clase hay 20 niñas y 10 niños. Faltaron 5 niñas y 2 niños. ¿Cuántos niños están en total en la clase? Aquí de igual forma la valoración es de acuerdo a lo aprendido, pero van a relacionar el debido proceso con este cuadro. En el literal C ya se plantean las preguntas de metacognición. Tenemos, por ejemplo, ¿qué tema estudiado en este trimestre te gustó más en matemática y por qué? En caso de tu vida diaria, ¿aplicarías la suma y resta? ¿En qué caso de tu vida diaria aplicarías la suma y la resta? ¿Para qué utilizarías la matemática en ciencias naturales? Escribe cómo utilizaste la matemática en tu proyecto interdisciplinario. Aquí podemos apreciar claramente que la respuesta de los estudiantes será relacionado a lo aprendido y con lo que pueden aplicar en su vida diaria, de tal forma que reflexionen sobre su aprendizaje. Y finalmente, terminamos con una rutina del pensamiento, que de igual forma lleva al estudiante a la reflexión. Llena el siguiente cuadro tomando en cuenta tus metas, desafíos y mejoras de tu plan de vida. Pienso: ¿qué crees que sabes sobre este tema? Me interesa. ¿Qué preguntas o inquietudes tienes sobre este tema? Investigo. ¿Qué te gustaría investigar sobre este tema? Aquí el estudiante responderá también en base a su reflexión. Revisado este ejemplo, pues presentaré también los ejemplos que he realizado para esta explicación. Hay que tomar en cuenta que el instrumento que va a ser explicado es un formato que ha realizado con fines explicativos. La institución debe organizarse y tomar en cuenta qué instrumento o qué formato más que todo va a aplicar, y ustedes pueden realizar de acuerdo a ese formato su instrumento. Aquí he puesto instrumento de evaluación escrita del desempeño estudiantil correspondiente al primer trimestre, lo que dice el artículo 215 del Reglamento General de la LOEI. Tenemos el nivel, en este caso bachillerato, área de estudios sociales, asignatura filosofía, año lectivo 2022-2023, grado, curso segundo de bachillerato, paralelo A, trimestre primero, el nombre del docente, apellidos y nombres del estudiante y la fecha de evaluación. Podemos ubicar también unas indicaciones
para la evaluación, como pueden leer aquí. Y empezamos con los ítems. Hay que tener en cuenta algo más. La mayoría de los docentes estamos acostumbrados a aplicar 10 preguntas para este instrumento de evaluación y en base a ese criterio, tomando en cuenta lo que indican los lineamientos, en este instrumento planteo 4 preguntas relacionadas al aprendizaje que corresponde al 40% y 6 preguntas metacognitivas que completen el 100% del instrumento. En esta prueba, como podemos observar aquí al inicio, he utilizado 2 indicadores. Aquí tenemos un indicador, planteo 2 preguntas o 2 ítems y acá otro indicador con 2 ítems. Aquí podemos plantear este tipo de preguntas. Existen varios tipos de juicios o proposiciones. Identifique cada uno de ellos ubicando los literales de la columna B en la línea que correspondan de la columna A. He ubicado también el valor de cada una de las preguntas. Si nosotros planteamos los instrumentos de evaluación de esta forma, ubicando el puntaje y la valoración de cada una de las preguntas, no va a ser necesario realizar la rúbrica para la calificación de este instrumento, porque ya estamos planteando aquí cada ítem con su respectiva valoración. Tenemos el ítem 2, que es también de acuerdo al conocimiento aprendido durante el primer trimestre. En segundo indicador de evaluación tenemos identificar el tipo de razonamiento al que pertenecen los argumentos. Identifique cada uno de ellos ubicando los literales de la columna B en las líneas que corresponden de la columna A. Tenemos la columna A y la columna B. Y finalizamos el contenido o las preguntas del aprendizaje con el ítem 4. Ahora empezamos con los ítems con componente metacognitivo que corresponde al 60% de la prueba. Aquí tenemos aquí tenemos diversas preguntas metacognitivas. Ítem 5. ¿Qué conocimientos novedosos aprendí en el transcurso del primer trimestre en la asignatura de filosofía? Ítem 6. En tu vida diaria, ¿cómo aplicarías los razonamientos aprendidos durante el primer parcial de la asignatura de filosofía? Ítem 7. ¿Consideras que haber aprendido sobre razonamientos y silogismos te ayudará en otras asignaturas? Justifica tu respuesta. Ítem 8. Ahora que has aprendido sobre las falacias, ¿recuerdas haber dicho algún momento uno y en qué circunstancia fue? Comparte tu experiencia. Ítem 9. ¿Cómo utilizaste la filosofía en tu proyecto interdisciplinario del segundo parcial? Y termino con el ítem 10, aplicando una rutina del pensamiento. Reflexiona sobre lo que aprendiste, lee y señala donde corresponda. Construyo juicios y proposiciones. Ellos van a reflexionar y van a ubicar. Si lo hace bien, van a señalar aquí. Lo hago a veces y puedo mejorar o necesito ayuda para hacerlo. Identifico los tipos de razonamientos, construyo silogismo identificando su estructura y diferencio el silogismo de la falacia. Entonces, he terminado este instrumento de evaluación con una rutina del pensamiento. Entonces, esta podría ser un ejemplo y una forma de aplicar la metacognición en el instrumento de evaluación que vamos a aplicar al finalizar el primer trimestre. Vamos a ver otro ejemplo. Este instrumento de evaluación, en cambio, es de básica superior, del área de lengua y literatura, la asignatura lengua y literatura. Tiene el mismo formato, entonces aquí tenemos todos los datos informativos, las indicaciones para la evaluación. De igual forma, consta de 4 preguntas de logro de aprendizaje y 4 metacognitivas. Tenemos un indicador de evaluación con 2 ítems, con 3 ítems.
y un indicador de evaluación con un ítem. Entonces estamos aplicando, al menos en las preguntas de conocimiento, dos indicadores de evaluación. La diferencia de este instrumento con el presentado anteriormente es que en el componente metacognitivo también se puede utilizar destrezas e indicadores de evaluación para que el estudiante también conozca qué conocimientos va a aplicar para resolver cada una de las preguntas. En este ejemplo se han aplicado otras preguntas metacognitivas. Tenemos en el ítem 5, te encuentras con un amigo, conversa de muchas situaciones de sus vidas, pero cuando hablan de fútbol resulta que ambos son hinchas de equipos diferentes y entran en debate argumentando los puntos a su favor para indicar que su equipo es mejor que el otro. En tu clase de lengua y literatura aprendiste las partes de un debate y por ello logras tener ventaja frente a tu amigo. Enlista en orden las partes del debate que aprendiste en tu clase. Bien, aquí hemos planteado también una pregunta metacognitiva de acuerdo a la asignatura, de acuerdo al contenido y al nivel en el que estamos aplicando este instrumento. Tenemos el ítem 6. Además de las palabras, ¿qué recursos cree que se emplea para comunicar en un diálogo cotidiano? Tenemos otro indicador de evaluación con el ítem 7, que viene a ser una rutina de pensamiento. Observa la imagen y responda la pregunta escribiendo una oración compuesta. Tenemos una imagen. ¿Qué está haciendo el niño? Entonces el estudiante debe responder con una oración compuesta. En el ítem 8, ¿qué dificultades ha tenido con los temas aprendidos en el primer trimestre en lengua y literatura? Y tenemos un último indicador de evaluación con dos preguntas más metacognitivas. Ítem 9, ¿en qué otras ocasiones podría utilizar lo que ha aprendido o ha hecho en lengua y literatura? Si se equivocó en algo que realizó, ¿por qué cree que fue? Entonces, estas últimas 6 preguntas van a llevar al estudiante a reflexionar sobre lo aprendido en la asignatura de lengua y literatura. Como hemos podido observar, el planteamiento de las preguntas metacognitivas no son tan complejas. Podemos utilizar diversidad de preguntas de acuerdo a los parámetros que vayamos a utilizar. Hay que tomar en cuenta que si nosotros utilizamos un tipo de formato parecido a este, utilizando indicadores, los ítems y la valoración a cada pregunta, no es necesario plantear las rúbricas porque ya estamos indicando al estudiante cómo vamos a evaluar y qué vamos a calificar en esta evaluación, en este instrumento. La forma como planteemos nuestro instrumento dependerá de nuestra experiencia y de cómo se lo establezca también dentro de la institución, y estará bien siempre y cuando se aplique lo revisado en los lineamientos. Para finalizar, les dejo otras preguntas metacognitivas. Aquí podemos revisar 20 preguntas metacognitivas que difieren a las ya aplicadas en los instrumentos que he utilizado como ejemplo. Hay que tomar en cuenta, como se dijo, que hay un sinnúmero de preguntas. El planteamiento de ellas, de preguntas metacognitivas, es ilimitado. Todo depende de qué queremos que el estudiante reflexione, qué parámetros de calificación vamos a utilizar, y si en algún momento se nos dificulta también el planteamiento de estas preguntas, existen muchas páginas de internet donde podemos encontrar ejemplos de estas preguntas metacognitivas. Espero que esta explicación les haya ayudado. Todos los archivos presentados pueden ser descargados en los enlaces que se encuentran en la descripción del video. Cualquier duda, sugerencia o comentario, déjalo en la caja respectiva. Nos vemos en una nueva oportunidad.